Historias de terror sobre La Llorona. Iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre La Llorona que escuché cuando era niño. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, a principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia, sino por las historias que se contaban sobre La Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí, y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa pasa uno que en aquel entonces no estaba entubado ni bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a La Llorona. Nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el "ay mis hijos", como dice la gente, solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado de sus necesidades, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco, flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de La Llorona en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de La Llorona en la colonia Arboledas. Así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre La Llorona en Atizapán, o al menos del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de hace 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, había tenido la suerte de toparse con este espectro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Heriberto regresaba de una fiesta. Venía un poco tomado, pero no estaba borracho. Aún caminaba con soltura y cantando, pues a esa hora ya no venía nadie, más que él. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado, y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues horas antes había llovido. Caminaba sin prisa, pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco, a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque le estaba dando la espalda. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella. «Señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita?», le preguntó, pero no recibió respuesta. Se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó y él se espantó.
pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión que se llevó, se desmayó. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostado a un lado del río, y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa, creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina. Después de una ardua semana de trabajo, se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. «¡Pero qué buena estás, mamacita!». La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje, al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico «¡Ay, mis hijos!». Otros afirman sí haber escuchado esas palabras. En las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la Llorona. Y en México, pronto, muy pronto lloverá. El llanto de una mujer de blanco. Un día a doña Chula le sucedió una extraña experiencia que la dejó marcada por el resto de sus días. Ella tenía la rutina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana para hacerle el almuerzo a su esposo. El señor trabajaba en lo que antes eran los talleres de ferrocarriles mexicanos. Ese día doña Chula tenía su casa llena de gente, porque estaban de visita algunos de sus hijos, quienes estaban acostados en el piso de la sala. Mientras doña Chula alistaba todo para preparar el lunch, escuchó algo que le pareció como si alguien llorara en el patio trasero de su casa. Ella se asomó intrigada por lo que había oído. Al asomarse, miró de espaldas a una mujer vestida de blanco, pero no le prestó mucha atención, porque pensó que la mujer que estaba viendo era su hija, que probablemente había salido al baño que se encontraba afuera. Así que después de asomarse se volvió a la cocina, concentrándose en preparar los alimentos para el lunch de su esposo. En ese momento, a sus espaldas, se escuchó de nuevo un escalofriante llanto.
pero ahora fue adentro de la casa. Cuando ella se giró hacia donde escuchó el llanto, sintió un gran miedo que le inundó todo el cuerpo, pues ante ella, a tan solo unos metros de distancia, se encontraba aquella mujer de blanco, pero no simplemente dentro de su casa, sino que estaba flotando sobre sus hijos que en esos momentos aún se encontraban dormidos en el piso. Su horror aumentó al ver cómo lentamente este ser empezó a avanzar hacia ella. Nuestra vecina emitió un grito de espanto que despertó a sus hijos. Ellos después comentaron que no les tocó ver ni oír nada de lo que su mamá les contó. Lo único que escucharon fue el grito de su madre, que después de gritar cayó al suelo desmayada. La pobre señora sufrió un infarto por el impacto de aquella tenebrosa aparición que se había manifestado dentro de su casa. Nunca supieron a ciencia cierta qué había asustado tanto a doña Chula. Sin embargo, los vecinos comenzaron a contar que por la calle Melchor Ocampo seguido se escuchaban llantos muy parecidos a los que doña Chula decía haber oído, por lo que la gente llegó a la conclusión de que el espíritu que doña Chula había visto se trataba del alma en pena de la Llorona. Nuestra vecina duró 2 meses hospitalizada después de esta experiencia. Cuando salió del hospital a los 6 meses, murió su esposo, y al año la pobre tuvo la desgracia de volver a ver a la Llorona. Cuenta mi mamá que eran las 2 de la madrugada cuando le hablaron para que llamaran a una ambulancia, porque doña Chula acababa de sufrir otro infarto. Cuando mi mamá llegó a la casa, escuchó decir a los vecinos que se habían acercado para ver lo que pasaba, que a un nieto de la señora lo habían encontrado en una esquina, escondido entre un sillón y la pared, y que el niño dijo que su abuela se había desmayado cuando había visto a la señora que había atravesado la puerta de entrada y había recorrido el pasillo hacia la puerta de salida. Nuestra vecina estuvo 2 semanas más hospitalizada. Cuando recuperó la conciencia, ya no podía hablar, solo balbuceaba. Doña Chula falleció a los pocos días. Quienes la vieron dicen que su cara expresaba un gran horror, motivo por el cual la familia había decidido sellar el ataúd para que nadie viera su rostro. Actualmente la casa está en ruinas, ya que después de lo acontecido, ninguno de los 6 hijos quiso vivir ahí. Mi abuela contaba que años atrás, cuando Empalme tenía poco de haber sido fundado, una muchacha que vivía en esa misma calle se había enamorado de un hombre quien le arrebató su inocencia, y después no había querido casarse con ella, por lo que la muchacha, llena de dolor y tristeza, se quitó la vida. Algunas personas decían que el espíritu que lloraba era esa pobre chica, otros más decían que era la Llorona. De lo que estaban seguros era de que algo muy aterrador había tomado la vida de doña Chula, algo que quizá aún siga ahí.